La primera es la mala noticia. ¿Ya? Y la mala noticia es bien simple, no hay iglesia perfecta. Busque donde uno lo busque, vaya por donde uno vaya, encuentre el mejor pastor del universo, no hay una iglesia perfecta. Así que, amado hermano, esa es la mala noticia. Pero también tengo una buena noticia que darles. ¿A cuánto les gusta? Nos gustan las buenas noticias. Imagínate que te digan, mira, murió tu tío rico y te dejó todo para ti. La mala noticia es que murió. Y la buena, que te dejó herencia, por cual te sientes más. Y están pensando por la buena, pensaría más. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es bien simple. Sí existe la iglesia perfecta. Y aunque pareciera paradójico de hablar que no hay iglesia perfecta, que no existe iglesia perfecta, y decir que sí la existe, que sí existe. Esto es como decir el blanco que es negro o el gordo que es flaco o el alto que es bajo. O sea, es algo paradójico a perspectiva natural. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, en ella tenemos que encontrar lo que la Biblia nos enseña. Y todo depende de la perspectiva que uno tenga. Si miramos a la iglesia local como institución o como lo que es una iglesia de creyentes, siempre vamos a encontrar defectos, errores, fallas. Y siempre comenzando por el pastor, ¿no es cierto? En cualquier lugar usted va a encontrar una falla. Se va a encontrar algo que no está bien, o algo que se debe hacer, o algo que no se debe hacer. O sea, desde nuestra perspectiva, no puede haber iglesia perfecta, porque dice, todos los en la iglesia son unos imperfectos de primera. Pero cuando miramos la palabra, la perspectiva divina, ahí cambia totalmente la imagen. Según Dios, sí hay una iglesia perfecta. Es la que Él compró con su sangre preciosa. Primera de Pedro 1, 18 y 19 nos enseña la Escritura que Él compró, no con oro ni con plata, que son cosas que se acaban, que se gastan, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Entonces, si hay una iglesia perfecta, entonces tenemos que ponernos del lado de Dios para ver la iglesia y contemplar la grandeza, la belleza, la excelencia de una congregación local. No estoy hablando de la iglesia universal, porque muchos dirían, bueno, sí, pastor, la iglesia universal es así, es perfecta. No solo eso, estamos hablando de la IBE Callao. Estamos hablando de la IBE Ventanilla, de la IBE Pachacute, de la IBE de las que contenemos, la IBE Trujillo, la IBE Italia. Ay, hermanos, oremos por la IBE Italia. Dios está haciendo algo lindo allá. Bastantes problemas tienen. En una iglesia cuando hay problemas las cosas están bien. Por eso cuando hay problemas en esta casa yo no me preocupo, me alegro y gracias Señor, estamos bien. Y siempre le digo al diablo, los perros ladran. No, a veces muerden. Sí, a veces muerden, pero señal que avanzamos. Así que avancemos un poco. La perspectiva divina o lo que dice Dios es la que tenemos que aceptar. Porque lo que dice Dios es la revelación de su voluntad. A decir verdad, hermanos, nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestras opiniones no tienen el peso de lo que la palabra de Dios dice. El Salmo 138:2 dice la palabra que Dios ha puesto su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Entonces, no interesa la opinión de nadie, interesa lo que Dios dice. La opinión de personas es respetable como cualquier opinión, así como los gustos, ¿no es cierto? Hay algunos acá que no saben comer porque no les gusta el tallarín. Aquí a los muchachos de Misión Invasión, miren que no les gusta el frejol, el seco de frejol. ¿Se pueden imaginar, hermanos, qué pecado tan mortal? No sé cómo son de la IBE Callao y que no les gusta el frejol. Y también hay algunos así por ahí, ¿no? Si veo algunas caras que están ocultándose, a mí tampoco.
Pero en gustos, en opiniones, en decires, cualquiera es respetable. Pero nunca puede estar por encima de lo que Dios dice. Amén, hermanos. ¿Está claro? Ahora, ¿qué dice Dios respecto a la iglesia? Entonces tenemos que ir a la Biblia y buscando de entre los muchos libros el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis nos muestra cómo Dios ve a la iglesia ya formada. Estamos hablando aproximadamente el año 90, entre 90 y 100 después de Cristo, en que posiblemente fue escrito el Apocalipsis. Jesús resucitó y todo lo demás el año 30. O sea, estamos hablando ya de 60 años de que la iglesia fue formada, la iglesia se había extendido, la iglesia había alcanzado muchísimos lugares en el mundo de aquella época. Entonces ya la iglesia había adquirido un cierto peso, un cierto crecimiento, y la palabra nos va a mostrar cómo Dios ve a la iglesia local. Recordemos, el Apocalipsis nos muestra las cosas como Dios las ve, como las cosas que son o las cosas que van a ser. La palabra Apocalipsis que ustedes encuentran en su Biblia es una palabra que se podría describir como que se descubre una cortina para ver lo que había detrás de la cortina. Entonces nosotros podemos ver a la iglesia local con una cortina delante de nosotros, que son nuestras opiniones, que son las opiniones de otros, etc. Pero abrimos la cortina, lo que Dios dice en el Apocalipsis, y vamos a ver cómo Dios ve a la misma iglesia. Así que veamos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 12. En la versión Dios habla hoy, les voy a leer. Y sucedió que en el día del Señor, Juan quedó bajo el poder del Espíritu y oyó una voz muy fuerte detrás de él, como un toque de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y mándalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia, Laodicea. Me volví para ver quién hablaba, o de quién era la voz, disculpen, que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candeleros de oro. Es interesante esta perspectiva. Juan estaba en el día del Señor, estaba adorando, estaba haciendo su culto. Recordemos, Juan estaba solo en la isla de Patmos, abandonado. Pero fíjense, a pesar de que estaba solo, él estaba haciendo el culto. Él era el pastor y él era el miembro. Él decía amén y él respondía amén. Él mismo era. O sea, él era toda la iglesia. Bien curioso, ¿no? Pero fíjense qué nos enseña lateralmente. No interesa las circunstancias que uno viva, uno debe estar conectado con Dios. No es complicado entender. Un hombre entre 90 y 100 años, solo en una isla, que le ha pasado la mar y morena en 60 años de ministerio, que pudo haber sido perseguido, que pudo haber pasado de todo, un cuerpo cansado y desgastado, estar solo en una isla. 90 años, póngale. Muchos a los 90 años ya quieren irse al asilo. Y este hombre solo allá, sin que nadie lo atienda, tener que verse por sí solo en todo sentido de la palabra. Era como para desanimarse, era como para desalentarte, era como para decir: esto me pasa por predicar la palabra, esto me pasa por ir a la iglesia, esto me pasa por aquello y por lo otro. Pero Juan entendió que las circunstancias no podían manejar su conducta y decidió adorar al Señor. Y miren, hermanos, si alguno estuviera pasando problemas, cuando, como en el caso de Juan, Dios le abrió los cielos y le mostró la perspectiva divina. Y puede hacer que Dios, en medio de tus problemas, si tú no te rindes, si tú sigues perseverando, alabando y adorando a Dios, Dios puede abrir los cielos para ti. Volvamos entonces. ¿Qué hace Juan? Juan se voltea y mira. Y lo primero que ve Juan son los 7 candeleros. Y los 7 candeleros son lo que nosotros conocemos como los que están en el templo de Jerusalén, con sus 7 brazos y todo lo demás.
Pero lo interesante es que los 7 candeleros eran de oro. Y en medio estaba el Señor Jesús, en medio de, de los 7 candeleros. Tratemos de hacernos una imagen mental: 7 candeleros, un círculo, Jesús en el medio. Y en su mano derecha tenía, dice, 7 estrellas que representan los 7 ángeles, que a su vez son los pastores de una iglesia. Y lo que hace Jesús es explicarle la visión. Y le dice el Señor a Juan: esto es el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros representan a las 7 iglesias. Jesús les explica. Me imagino que Juan estaba mirando y sorprendido sin entender nada de aquello que estaba viendo. Entonces, ¿Jesús qué le está diciendo? Los 7 candeleros representan ¿qué? Las 7 iglesias. Ahora, estas 7 iglesias representan a todas las iglesias de todos los tiempos. Desde la iglesia primera en Jerusalén hasta la última iglesia que exista antes que el Señor venga. Ahí están las contenidas, las 7 iglesias. Ahí están. O sea, no es una historia de la iglesia, aunque se puede entender así. No son etapas de la iglesia, aunque se puede entender así. Jesús le está diciendo: escribe las cosas que son. O sea, las cosas que son, la realidad es un tiempo presente. Entonces, lo que se ve en la primera iglesia es lo que se va a ver en la iglesia a través de los siglos. Pero hay algo interesante. Todos los candeleros son iguales y todos son de oro. Guarden en su mente esto. Todos son candeleros y todos son de oro. ¿Ok? Ya guardó en su mente, en el disco duro, allí, todos de oro, todos son candeleros. Y el Señor está en medio de las 7 iglesias. Lo que nos habla que el Señor siempre ha estado con la iglesia. Siempre ha estado. Nunca el Señor ha abandonado su iglesia. Aunque la iglesia pareciera que estaba abandonada, nunca lo ha estado. Él en medio de las 7 iglesias. Entonces, veamos algo para entender. Una iglesia tiene pastores imperfectos. Cuando dicen amén. Dígalo sin miedo, hermano. Ahí está como hecho. No, hay pastores imperfectos, uno más que otros, pero imperfectos. Toda iglesia tiene servidores imperfectos. Yo digo amén. Músicos imperfectos, mujeres imperfectos. Amén, dice él. Pero también tenemos creyentes imperfectos. Entonces mira el que está a su derecha o su izquierda. Algunas esposas dicen: sí, pastor, usted tiene razón, imperfecto. Entonces, miren, somos imperfectos. Pero lo interesante es que siendo imperfectos, Dios está perfeccionando a su iglesia por medio de la palabra y del Espíritu. Es lo que el Señor está haciendo con su iglesia. Entonces tenemos que diferenciar la naturaleza de la iglesia y la conducta de la iglesia. Muchas veces miramos la conducta de la iglesia y por ella calificamos a la iglesia. Tenemos que ver la naturaleza de la iglesia y ver cómo Dios está tratando con la conducta de la iglesia. Espero que me estén entendiendo, queridos hermanos. Pero vamos a avanzar un poquito más y tal vez al final ustedes tengan la respuesta. Una pregunta, ¿no? Desde un punto de vista natural. ¿Qué debería tener una iglesia para que sea perfecta? Entonces, si repartimos hojitas, vamos a encontrar algunas respuestas que yo he escrito acá para que ustedes puedan ayudar. Como les dije hace un momento, he recorrido el Perú de norte a sur, de este a oeste, bastantes lugares. Pocos lugares no he podido llegar a predicar la palabra.
pero en muchos lugares encontraba las quejas comunes de las que vamos a hablar. Y que falta esto, y que falta aquello, y que lo otro, y que lo demás. Como iglesia local también hemos tenido algunas cosas que, si Dios lo permite y si me acuerdo, les contaré. Así que comencemos y viendo, según algunos, qué debería tener la iglesia para que sea perfecta. Lo primero, lo que más se escucha es que la iglesia debería tener amor. En esta iglesia no hay amor. No hay, y algunas congregaciones aquí no somos tan así duros, ¿no? Somos duros pero con mucho amor. Le decimos a ustedes la vela verde, pero con mucho cariño, suavecito, medio con chiste y con gracia, pero igual es la palabra. Pero hay gente que piensa que en las iglesias no hay amor, que no hay aprecio, que hay mucha condenación, que no hay cuidado, que falta amor. Ahora, antes de avanzar, amado hermano, si ustedes, cualquiera de ustedes, ve un defecto en la iglesia, ustedes tienen la oportunidad de ser parte del problema, señalando el defecto, hablando del defecto, condenando el defecto, hablando mal de uno y de otro, o puede ser parte de la solución. Porque si Dios le muestra a alguien algo que falta en una iglesia, es para que esa persona haga algo para que ese defecto no se muestre o no se vea o cambie en la iglesia local. Por ejemplo, aquellos que dicen que no hay amor. A mí tanta gente me ha dicho eso. Recuerdo en una oportunidad un hermano dice, pastor, yo me voy de esta iglesia. Y hermano, ¿tú me podías decir por qué? No hay amor en esta iglesia. ¡Hala, hermano! Fíjese que yo soy pastor y no me he dado cuenta. Y gracias a Dios que el Señor se lo mostró, que no hay amor en esta iglesia. Una preguntita, ya que usted se va, ¿qué ha hecho usted para arreglar el problema? Ya que Dios le mostró que no había amor. ¿Qué había hecho? Es fácil señalar lo que está mal en un lugar, pero qué difícil es hacer algo. Si uno está identificado con una iglesia, cual fuera, y ve algo que está mal, su identificación lo hará hacer algo para salir de ello. Entonces volvamos al punto. Una iglesia sería perfecta o sería mucho mejor si hubiera más amor. En la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 4, la iglesia de Éfeso, para entender, era una iglesia casi perfecta. Trabajadora, con buena doctrina, con discernimiento espiritual, reconocía la verdad de la falsedad, reconocía a los falsos apóstoles, trabajaba arduo, era una iglesia paciente, una iglesia casi perfecta. Y el Señor le dice, pero tengo contra ti, ¿qué cosa tenía? Una cosita, un detallito, diríamos así. ¿Y cuál era lo que le faltaba a esta iglesia? Que había caído de su primer amor, que no amaba a Dios como Dios merece ser amado. Entonces uno dice, pero ¿cómo una iglesia puede trabajar, servir al Señor, tener buena doctrina, tener discernimiento y no amar? Pareciera una contradicción, ¿no? Entonces eso nos habla que algunos podemos estar haciendo cosas sin amor al Señor. Entonces aquí encontramos una iglesia. La primera iglesia, la primera que se le muestra es que le falta amor. ¿Pero de qué cosa era? ¿Cómo era el candelero? Le faltaba amor, pero era de su conducta. No cambió su naturaleza. ¿Captó? Su conducta. ¿Cómo vivía la iglesia? No cambió lo que la iglesia era a los ojos de Dios. La iglesia siguió siendo de oro, a pesar de que no había amor, a pesar que trabajaban vaya a saber por qué razones, pero era una iglesia de oro puro. Y era candelero, no había cambiado de forma, mantenía la misma forma. La otra queja o otro decir es que la iglesia sería perfecta si hubieran menos pobres, porque cuando hay pobreza hay problemas y cuando hay problemas hay una serie de situaciones difíciles.
Entonces hay gente que piensa que la iglesia no tendría problemas si hubieran menos pobres. Y es por eso que en algunos lugares te predican de prosperidad y te predican que Dios quiere prosperarte y bendecirte y Dios quiere darte en abundancia y Dios quiere que seas dueño del oro y de la plata y tacatán y todo un rollo. La decepción es muy terrible, hermanos. Es muy terrible. Pero cuando vemos en Apocalipsis capítulo 2:4, encontramos una iglesia, la iglesia de Esmirna. Ahora, cuando uno ve la iglesia de Esmirna, una iglesia pobre, no tenía plata y encima tenía lío tras lío. El Señor dice, no te preocupes que te van a meter a la cárcel 10 veces. O sea que va a sufrir 10 veces persecución. Hermanos, uno diría, pensemos así, una iglesia X que 10 veces se le cae el techo, que 10 veces le pasa algo, que 10 veces le viene el problema y le hacen lío. Uno diría, esa iglesia o el pastor debe estar bien mala. No pensaríamos así humanamente. Pero miren, en esta iglesia de Esmirna, una iglesia con problemas, con pobreza, y cuando hay pobreza, hermanos, hay necesidad. Cuando hay necesidad, hay sufrimiento. Pero esa iglesia, ¿de qué cosa era? No, su naturaleza. De oro. Entonces, los que componían la iglesia, gente pobre, gente necesitada, gente de escasez económica, era de oro. Es como la iglesia perseguida. En la iglesia perseguida en algunos lugares del mundo islámico, una iglesia son 2 o 3 personas. Uno se puede pensar, ¿qué pueden hacer 2 o 3 personas? Sin saber si esas 3 personas van a vivir el día siguiente. Pero son esas 3 iglesias, pequeñas iglesias, son de oro a los ojos del Señor. Amén, hermanos. Avancemos y veamos. Algunos puedan decir, una iglesia sería perfecta si hubiere más doctrina, más enseñanza. Yo estoy de acuerdo con eso. Una iglesia sería mucho mejor si hubiera mucho más tiempo y más oportunidades de enseñar, porque es la palabra el punto básico de todo. La palabra es el sustento de todo, es nuestra norma de fe y de conducta. Sin la palabra no tenemos nada. Y es triste, amado hermano, que en algunos lugares la palabra ha pasado a segundo plano y el interés de los que están en esa iglesia es divertirse, mas no servir al Señor. Pero vemos a la iglesia de Pérgamo. Hermano, la iglesia de Pérgamo era una iglesia donde había falsa doctrina y se enseñaba desde el púlpito. Trate de captar. Desde el púlpito se enseñaba falsa doctrina. Se enseñaba cosas totalmente opuestas a la palabra de Dios. Se permitía gente que no era creyente, que no tenía una buena doctrina o que tenía una doctrina totalmente equivocada. Se le permitía en la iglesia. Eso es tremendo. Pero sin embargo, esa iglesia que tenía mala doctrina, ¿cómo era? ¿De qué era? De oro. Nuevamente, la conducta no cambia la naturaleza. Esta es una cosa muy valiosa e importante que resaltemos. Y de eso vamos a hablar. Otros opinan que la iglesia sería mucho mejor si hubiera más santidad. Yo también estoy de acuerdo, amados hermanos. No, una iglesia tiene que ser una iglesia santa. Y no se entiende santidad con cosas externas, como nos pasó hace varios años atrás cuando estábamos en Tomás Valle. Llegó un hermanito y me dice, pastor, yo quiero ser parte de esta iglesia, Dios me ha dicho que venga. Entonces tenemos todo un criterio y un código de conducta, si se permite el término, aquellos que vienen de otra congregación y quieren ser parte. Y siempre digo, hermano, usted visítenos unos meses, 3, 4 meses, y conozca nuestros defectos, y luego hablamos, si el Señor le confirma que esta es su casa. Y el hermano dijo, ya, está bien, pastor, me voy a quedar y voy a ver y todo lo demás. A los 2 o 3 meses,
una hermana o un hermano, no recuerdo quién, me dice: pastor, este hermano nuevo está hablando mal de la iglesia, está haciendo sentir mal a las hermanas. ¿Qué cosa? Dice, está diciendo que en esta iglesia no hay santidad. Dije: ¡hala, que no me había dado cuenta! Y lo llamé al hermanito. Le digo: hermano, ¿qué está sucediendo? No, pastor, Dios me ha enviado acá para ayudarlo a usted. Yo no sabía. Primera noticia que recibía yo, que Dios había enviado a alguien para ayudarme. Pero bueno, ¿y cuál es el punto, amado hermano? No es que la Biblia dice que las mujeres no se deben peinar, no se deben maquillar, no se deben poner aretes, no se deben poner pantalón, no se deben poner esto, y me dio un rollo de cosas. Y lo que había hecho es ir de persona en persona a cada hermana que veía con pantalón o pintadita, con su aretito o con su collarcito. Hasta los anillos, dice que no, eso es del diablo y todo lo demás. Entonces, para hacer corta la historia, le dije: hermano, yo creo que esta no es la iglesia que usted busca. Entre mí nunca la va a encontrar. Le digo: disculpe usted, este no es el lugar. Creo que usted entendió mal, escuchó mal, escogió mal. ¿Me está votando, pastor? No, hermano, estoy diciendo que te retires. ¿Pero esta es la casa del Señor? Sí, la casa del Señor, pero yo soy el pastor. Y casi en mi casa nos agarramos a pelear ahí con mucho amor. ¿Por qué? Porque tenía un criterio de lo que es santidad. Y la Biblia dice que la santidad tiene que medirse por la obediencia. Ese es el nivel de santidad. Cuán obediente soy, cuán santo soy. Ese es el nivel de santidad. Entonces, pero si nosotros miráramos el Apocalipsis, el capítulo 2, 20 en adelante, encontramos que en la iglesia de Tiatira había pecado sexual consentido. Al punto que una mujer que se llamaba Jezabel era vista como profetisa y se paraba en el púlpito. Voy a inventar, ¿ya? Se paraba en el púlpito y decía: dice el Señor que el placer sexual fuera del matrimonio es disfrutar los deleites del Señor. Y la gente feliz decía: ustedes no es cierto, ustedes no digan. O sea, ¿qué estaba haciendo esta mujer? Promoviendo el pecado sexual desde el púlpito, al punto que hasta los líderes habían sido contagiados. Pero esa iglesia con pecado sexual, de una supuesta profetisa, con un liderazgo que había caído en las garras del pecado sexual, ¿de qué era? ¿De qué era? De oro. La conducta no cambia la naturaleza de la iglesia. Sigamos. Otros mencionan: la iglesia sería perfecta si hubiera más avivamiento, más fuego, más Espíritu Santo. Los cultos que fueran así, súper, la presencia de Dios caiga y la gente se caiga. Entonces algunos tienen la idea, bueno, y es cierto, amado hermano, una iglesia sería mucho mejor si tuviera avivamiento. Pero antes de avanzar, expliquemos lo que es el avivamiento. El avivamiento no tiene que ver con las sensaciones, con las emociones. Puede haber, pero no es una iglesia avivada donde el culto, la gente está ahí en el séptimo, octavo, noveno cielo y la gente está horas ahí adorando y alabando al Señor. Que puede darse en algunas ocasiones. Pero el diablo ha sido muy astuto en desviar lo que es el verdadero avivamiento, en que la iglesia se concentra en disfrutar de la presencia de Dios y se olvida de lo esencial del ser de iglesia. Todo genuino avivamiento tiene dos cosas básicas y lo hemos explicado ya más de una vez y Dios nos está guiando en ese camino. Primero es oración y ayuno. No hay genuino avivamiento si Dios no prepara primero a la iglesia a través de oración. Y Dios nos ha guiado durante estos últimos años a orar. Y la oración para un avivamiento no surge, la respuesta no viene mañana. Muchas veces requiere la paciencia y la perseverancia de quienes tomamos el bastón de la oración. Cuando se derrama el avivamiento de Dios, lo que se ve es evangelismo. No hay genuino avivamiento si no hay evangelismo. Ahí hablaremos de una iglesia avivada
cuando la iglesia evangeliza. ¿Se dan cuenta, amado hermano, que todo esto está marcándose como pauta en nuestra iglesia local? Y tenemos que agradecer a Dios que de las maneras divinas nos ha estado llevando a ese punto. Y este año, en enero, ¿cuántos no van a ir a Pachacútec? A los que no van a ir, levanten la mano. Oh, gloria a Dios, vamos a tener bastante gente en Pachacútec el último viernes y el último sábado. Ahí vamos a estar en Pachacútec predicando la palabra del Señor en el evangelismo tipo zancudo. Pero veamos ahora la iglesia de Sardis. Algunos pensarán qué cosa es evangelismo zancudo. Luego le explico. La iglesia de Sardis. El Señor les dice a esta iglesia: tú dices que tienes un nombre que vives. O sea, era una iglesia que tenía una fama. Era una iglesia que tenía un prestigio. Una iglesia que era conocida posiblemente. Pero el Señor le dice: pero estás muerta. O sea, la iglesia parecía que estaba avivada, parecía que estaba bien, pero Dios le dice: estás muerta. Digamos, delante del Señor no era vista como una iglesia avivada, sino una iglesia sencillamente muerta. Y uno se pregunta: ¿cómo puede ser una iglesia delante de Dios estar muerta? Por su conducta. Pero nuevamente, la iglesia de Sardis, ¿de qué era? De oro. Nuevamente la conducta no cambia, la naturaleza. Algunos dicen que la iglesia sería mucho mejor o perfecta o casi perfecta si tuviera más influencia. Y este es un código que se ha dicho muchas veces, pero que en estos últimos años se ha despertado muy fuerte dentro del cuerpo de Cristo. No, que la iglesia tiene que conquistar el poder político, el poder económico, la educación, la ciencia, que tiene que conquistar esto y aquello y lo otro, que la iglesia tiene que tener influencia en el mundo y transformar el mundo. Pero cuando vamos a las Escrituras, cuando vamos a la palabra de Dios, el punto final de todo, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Que el príncipe de este mundo, ¿quién es? El diablo. Entonces la iglesia va a tener una influencia en la medida que Dios así se lo permita. Nuevamente volviendo a la iglesia perseguida. ¿Qué influencia podrá tener la iglesia influida, la iglesia perseguida en los países islámicos? ¿Qué podrá hacer? 2 o 3 creyentes que se juntan con riesgo de muerte. ¿Qué podrán hacer con la cultura, con la sociedad, con la doctrina de Mahoma y todo lo demás? ¿Qué podrá hacer? La verdad, hermanos, ¿qué podrá hacer? Nada. Entonces vemos la iglesia de Filadelfia. Y Jesús le dice: tienes poca fuerza. Tienes poca influencia. De repente una iglesia no tan desarrollada, que tenía poca influencia por muchas razones, que no dice la palabra del Señor, tenemos que entrar en el terreno de la suposición, pero quedémonos allí. Una iglesia con poca fuerza, una iglesia que no impactaba, por decir, con grandes eventos. Pero esta iglesia con poca fuerza, ¿de qué era? ¿De qué era? De oro. Nuevamente, los que componían la iglesia no cambiaban la naturaleza de la iglesia. Vayamos a la última iglesia que ustedes están imaginando quién es. La iglesia fuera mucho mejor si hubiera sanas motivaciones. Es triste, amado hermano, yo tengo mucho pesar en mi corazón delante de Dios, les digo esto, de que como hoy en día se están promoviendo ministerios en vez de promover al Señor. Es triste, amado hermano, en que se busque más el nombre de la persona que el nombre del Señor. Esto está ocurriendo hoy en día. O sea, hay gente con motivaciones equivocadas. Hay gente que llega a las iglesias para vender sus productos y no para predicar la palabra del Señor. Hay de todo. Como la iglesia de la Odisea. Miren, la iglesia de la Odisea decía: tenemos todo, no nos falta nada, nos hemos enriquecido. ¡Hala! Era una iglesia pituca de aquellos años. ¿Se puede imaginar que no le falte nada?
que las cuentas siempre estén en azul, que haya para todo, que haya para esto, para aquello, que tuviera todas las sofisticaciones del caso, que tuviera de todo. Pero cuando el Señor la mira, no tenía vida, al punto que el Señor dice, te voy a vomitar de mi boca. Pero esta iglesia con esas motivaciones escondidas, ¿de qué era? ¿De qué era? De oro. Los que conocemos un poquito de Biblia y hemos estudiado el Apocalipsis, siempre hemos manejado este concepto. La peor iglesia de las 7 es la de Laodicea. Nuestra perspectiva. Pero cuando Dios mira esa misma iglesia, mira una iglesia de oro, con Él en medio. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la iglesia perfecta si todos tienen problemas? Porque les he dicho que hay una iglesia perfecta y no les voy a engañar. Entonces, una iglesia perfecta es aquella que tiene problemas como la IBE Callao, que tiene dificultades, que tiene defectos, pero que está permitiendo que la palabra y el Espíritu estén tratando con dichos problemas. Una iglesia perfecta a los ojos de Dios ya por naturaleza lo es. Pero como sus componentes, los que componemos la iglesia, desde el pastor hasta el último creyente que se convierte, tenemos un montón de líos y un montón de problemas. Entonces Dios nos trata a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Por eso encontramos en esta carta, ¿no?, que el Señor Jesús le habla a la iglesia y al final de todas las cartas dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, con esto en mente, para terminar hoy día, tenemos algo especial en esta tarde. Tenemos que despedir a los hermanos que se van a Cajamarca. ¿Cómo Dios trata a una iglesia con la palabra? A través de instrucciones, a través de la enseñanza, corrigiéndonos a través de lo que está escrito. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, útil para enseñar, útil para corregir. Entonces, la primera forma que Dios usa para corregirnos como iglesia local es la palabra. Y es por eso que Dios nos dice de una u otra manera, esto no está bien, esto no está mal. Creo que la semana pasada hablábamos. No está bien que un creyente compre CD piratas. No está bien que un creyente tenga CD piratas en su casa. No está bien. Dios me está hablando por la palabra. O sea, si alguien tuviera, ninguno de ustedes quizás en los otros cultos, ustedes no, pues, ¿no? No me decepcionen, por favor. Pero si tuviera alguien CD pirata, entonces Dios por su palabra les está hablando, les está corrigiendo. Porque un creyente que tiene CD piratas es un ladrón. Está robando derechos legales de otro. Entonces, sencillamente, la iglesia se vuelve imperfecta por los que son parte de la iglesia y tienen estas cosas en su casa. Entonces, ¿Dios qué hace primero? Instruye. A ver, hijito, mira, por la palabra. Mira, una y otra vez, 2 domingos te he dicho, deja a los piratas, Señor, pero tú sabes, mis piratas, ay, cuánto los quiero. Con ellos adoro a tu nombre, tú sabes, Señor, en las madrugadas pongo a no sé quién, ahí, y pongo el CD pirata. Y comienzo a adorarte con CD pirata. Tú sabes, Señor, que en mi corazón hay una buena intención. Sí, el infierno está ahí con bastante buenas intenciones. Entonces, como no hacemos caso, entonces Dios usa su segunda herramienta, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es, miren, para que se entienda, cada creyente tiene protección divina. La Biblia dice que cuando el enemigo viene delante contra nosotros, Dios levanta su espíritu delante de nosotros. Eso dice la Biblia. O sea, viene alguien a atacarte, el Espíritu Santo es tu defensor.
Por eso se llama nuestro abogado, nuestro paracleto, etc. Entonces, cuando un creyente o una iglesia o un pastor o un líder no se corrige, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Y después dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque sencillamente Dios está tratando con nuestra vida porque somos imperfectos y Dios quiere perfeccionarnos. Entonces, queridos hermanos, una iglesia perfecta es la IBE Callao, por ejemplo. ¿Cuánto decimos amén? Pero estamos llenos de imperfectos. Yo conozco algunos que son más que otros. En la casa, mi esposa dice que yo soy más imperfecto que ella. Yo tengo otra opinión. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Sin decir. Esa es la voz de muchos esposos. Pero miren qué hace Dios. Dios usa su palabra. Dios usa su Espíritu Santo. Nada ocurre que no tenga algo que ver con nosotros. Nada ocurre sin una razón y sin una causa. Detrás de cualquier situación hay una razón. Quizás no la conozcamos, pero sí podemos saber el para qué. Es Dios instruyéndonos, es Dios corrigiéndonos, es Dios diciéndonos, alto, para, revisa tu vida, corrígete, para que podamos andar en esa perfección que Dios espera de nosotros. Que no es una perfección absoluta, sino un crecimiento en Cristo para alcanzar la madurez y hacer las cosas como Dios espera, agradándole en todo. Amén, hermanos. ¿Cuánto nos sentimos complacidos de ser parte de la iglesia perfecta? Amén. Dejemos que el Señor nos perfeccione por su palabra y por su Espíritu. Dejemos que Dios trate con nuestras vidas a través de estas dos grandes herramientas. ¿Qué tal si se ponen en pie, por favor, si fueran tan amables? Y podamos agradecer a Dios por la iglesia. Yo estoy convencido de algo. La palabra y la experiencia lo muestran. Dios jamás llama a alguien a una congregación local sin un propósito. Dios nos llama para ser fructíferos. Dios nos llama para servir. Para eso Dios nos llama. El servicio en sus diversas formas y manifestaciones. Pero Dios nos llama para servir. Es la razón de ser de toda iglesia. Servir. La palabra del Señor dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si el Hijo del Hombre, nuestro Señor y Salvador, marca la pauta, ¿qué debemos ser nosotros? Imitar. Imitar. Y Dios quiere perfeccionarnos para que podamos entender que Él nos llama a servir. En ese proceso estamos todos, desde su servidor hasta el último creyente, si se permite el término, todos involucrados en el servicio. Cierren sus ojos, queridos hermanos, y puedas darle gracias a Dios de ser parte de la iglesia perfecta. En su naturaleza, por decir, gracias Padre, que soy parte de una iglesia perfecta. Con muchos imperfectos, pero soy parte de la iglesia perfecta. Esa iglesia que tú compraste con tu sangre. Esa iglesia que tú redimiste del pecado. Libertaste, Señor, de la esclavitud. Esa iglesia que está siendo perfeccionada para ser guiada hacia la patria celestial. Gracias, Padre, por hacerme parte de una congregación donde tu palabra y tu espíritu me están guiando. Gracias, Padre. Oramos, amado Dios, que en esta tarde todos podamos ver la iglesia como tú la ves y que la perspectiva que tengamos pueda cambiar nuestra forma de relacionarnos con la iglesia local. Somos una congregación con muchos defectos, Padre. Tú lo sabes y nos lo muestras constantemente. Tenemos demasiados errores, demasiadas debilidades,
Pero lo lindo de todo esto, que a pesar de nuestras limitaciones, esta iglesia en su naturaleza es preciosa a tus ojos. Gracias, Padre. Gracias por hacernos así. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por la IBE Callao. Gracias, Señor. Gracias por hacer de esta iglesia gracias, una iglesia perfecta a tus ojos, con hijos e hijas tuyas que están siendo perfeccionados por tu palabra y por tu espíritu. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Te damos gracias por la palabra y por tu espíritu que en esta tarde nos presentan tu verdad.